Dios les bendiga, queridos cristianos, creyentes y congregantes. Les habla el pastor Jorge Escobar, iniciando la enseñanza número 81, el espíritu o demonio de soledad. ¿Quién de ustedes en algún momento de su vida no se ha sentido solo, por lo menos en una ocasión? Y ese sentimiento, ¿podría describirme a dónde o en qué área de tu cuerpo lo sientes? ¿Será un vacío en el estómago? ¿Un dolor en el corazón? ¿Un decaimiento en todo tu cuerpo? ¿O será que tu alma está en guerra espiritual y le van ganando la batalla? Quiero llamar a este sentir como se llama, y su nombre es demonio de soledad, aunque conocemos este sentir como sensación de vacío, alejado, excluido, separado de alguien. Pero hay dos tipos de soledad, una física y una espiritual. En la física ocurre obviamente cuando te encuentras en un lugar donde no hay nadie más cerca de ti o contigo. Pero la soledad espiritual también ocurre aunque tú estés rodeado de personas. Puede darse hasta en una reunión familiar, una fiesta o peor aún, cuando estés en intimidad con tu esposo o esposa. O sea, solo en el espíritu, y en este caso específico es que uno o varios espíritus inmundos causan esa sensación debido a los derechos que tú le diste previamente cuando abriste una puerta a través de una palabra o una acción o un pensamiento. Pero no te preocupes, para esto mi Dios constituyó el ministerio de liberación, donde es mi Señor Jesús quien te hace verdaderamente libre. Observa también cómo a mi Dios desde el principio Él estableció que la soledad no era ni es buena. Pon atención a Génesis 2:18. Hoy utilizaré la traducción en lenguaje actual. Y ahí leemos: luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle alguien que lo acompañe y lo ayude. ¿Sabías que fuimos diseñados para estar en comunidad con Dios y con otros? Por esa razón es que los demonios de soledad tratan de deshacer la obra de Dios en nosotros, haciéndonos sentir soledad y en casos extremos hasta depresión cuando perdemos el control. En Génesis 2:24 leemos: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Observa, como ya te lo he dicho en otras enseñanzas, el diablo, Satanás, hace todo lo posible por arruinar toda la obra de Dios, y con el correr del tiempo desarrolló técnicas para poder introducirse en la mente y corazón de los cristianos creyentes y congregantes. Por eso, yo no me cansaré de pedirles, suplicarles, busquen ser ministrados en liberación. Así será mi Señor Jesús quien los hará verdaderamente libres. Pero, ¿cómo opera este demonio? Les cuento que hace muchos años, cuando yo era un niño, vivía en Guatemala. Tuve una experiencia que ya la he contado anteriormente. Bueno, debido a una situación y a mi inocencia, yo deseaba en mi corazón que mi mamá fuera a buscarme y traerme de nuevo a casa. Y me sentaba en una estación de autobús donde llegaban los
internacionales y por muchas horas veía llegar uno tras otro autobús con la esperanza que mi mamá bajara de uno de esos autobuses. Y conforme pasaban las horas y ella no aparecía, sentimientos de soledad o espíritus de soledad se apoderaban de mí y sentía una soledad que me hacía llorar hasta en mi alma. Claro, que mi mamá no sabía de que yo la esperaba y ella nunca tampoco me dijo que iría a buscarme. Y yo abría puertas a demonios de soledad que aumentaban mi dolor, haciéndome sentir tristeza, aburrimiento, cansancio y muchas veces depresión, temor, insomnio y pesadillas. Cuando en ocasiones lograba conciliar el sueño, y depresión y obviamente inactividad. Sin embargo, es normal dentro del parámetro lógico sentirte solo de vez en cuando, pero la soledad consecutiva causada por demonios activa un estrés tan potente que afecta tu salud física y mental. En Salmo 25, 16 y 17 leemos: Mírame, tenme compasión, pues estoy solo y afligido. Más y más mi corazón se va llenando de angustia. Quítame la tristeza. También, como ya te lo he dicho en otras enseñanzas, no siempre un demonio te atormenta porque eres o estás haciendo algo mal o cometiste algún pecado. Por ejemplo, grandes profetas como Jeremías, Isaías sintieron soledad, ya que hay puertas que abres a demonios involuntariamente. Recuerda, ellos son malos, inmundos y no tienen ética ni moral. Por lo tanto, considera estudiar y aprender cómo operan y sus maquinaciones y artimañas para que no te sorprendan y conozcas a tu enemigo espiritual. También en Jeremías 15:18 leemos: ¿Por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Eres para mí un arroyo seco, como una fuente sin agua. Puedes notar claramente algunos de los síntomas que causa la soledad cuando espíritus inmundos toman el control y no te permiten ni pensar, orar y menos buscar de Dios. Sin embargo, yo como pastor y ministro de liberación te aseguro que sin importar el estado de tu soledad, mi Señor Jesús puede liberarte a través de ser ministrado en liberación y así llegar a ser verdaderamente libre en Cristo Jesús. Recuerda que Él es muy empático con el sufrimiento y el dolor de la soledad, porque Él la vivió y la experimentó en carne propia. Esto lo puedes leer en Marcos 15:34, que dice: A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Eloi, Eloi, lema sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hago un pequeño paréntesis y te invito a que siempre medites un poco más acerca del padecimiento tortuoso que pasó mi Señor Jesús en la cruz
Y como lo acabamos de leer, uno de esos fue torturado por demonios de soledad. Recuerda que Él cargó con tus pecados y los míos y los de toda la humanidad. A mí me parece indescriptible ese dolor y sufrimiento que, dicho sea de paso, fueron la verdadera razón por la que mi Señor Jesús entregó su vida, o sea, los pecados de la humanidad. En Salmo 23:4 leemos: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Así mismo es, mis queridos cristianos, creyentes y congregantes. A mi Dios siempre le ha placido cuidarnos y llenarnos de su Santo Espíritu. Y cuando somos ministrados en liberación, Él mismo nos libera y luego empezamos una nueva vida, siempre acompañados por Él, como nuestro buen pastor. Y nunca más, sin importar las circunstancias, no volveremos a sentir solos. Yo te pido que si estás pasando alguna situación de soledad, te comuniques con nosotros vía email al liberador62@gmail.com. Y también te pido que te suscribas y nos des un like. Activa la campanita para que no te pierdas cada una de nuestras enseñanzas los días martes y viernes. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Señor, que llenes los corazones de los que estén pasando por problemas, por sentimientos, por ataques espirituales de soledad. Atráelos, Señor, hacia ti y que tu Espíritu Santo los redarguya de que necesitan ser ministrados en liberación, para que sea tu Hijo, mi Señor Jesús, quien los haga verdaderamente libres para tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.